Ya he hablado del mareo y la confusión que acompaña el viaje en el tiempo. H. G. Wells. Los ápticos no creían que el hermano de Flynn tuviese TEPT, sino que a veces recibía impulsos de los ápticos. Dijeron que era como un miembro fantasma, lo que quedaba de los tatuajes que había llevado durante la guerra y que le decían cuándo debía correr, cuándo debía quedarse quieto y cuándo ser un chico malo, los que le indicaban la dirección y la distancia. Por ello, le concedieron cierto grado de invalidez. Vivía en la caravana, junto al arroyo. Cuando eran niños, aquel era el hogar de un tío suyo, alcohólico, veterano de alguna guerra, el hermano mayor de su padre. Burton, León y ella usaban la casa para jugar, como un fuerte, en el verano de sus 10 años. Más adelante, León trató de llevar chicas al lugar, pero la caravana olía demasiado mal. Cuando Burton se licenció, estaba vacía, salvo por un nido de avispas, el más grande que habían visto jamás. León decía que era el objeto más valioso del lugar. Era una Airstream de 1977. Les enseñó imágenes de otras en eBay, que tenían aspecto de balas de fusil romas y que se vendían por cantidades desmesuradas de dinero. Fuera cual fuese su estado, su tío le había cubierto con espuma blanca, que ya estaba gris y sucia, para tapar las goteras y aislarla. León decía que eso le había salvado la vida, la había salvado de que le robasen. Flynn pensaba que parecían una gran larva, pero con túneles a través de las ventanas. Saludos, queridos y queridas ficcionautas que ya se conectan el día de hoy. Por aquí saludando al máster Marco Pinto. Y lo que les acabo de leer, para los que se van conectando y los que van llegando, es justamente el inicio, el primer capítulo de la novela The Peripheral de William Gibson. Traducción de Martínez Roca, traducción española a cargo de, ya les digo el dato, Efren del Valle, pero con una revisión por parte de David Tejeda Expósito, ¿no? Bueno, es interesante esto porque básicamente cuando uno conoce mucho la escritura de William Gibson, en algunos puntos se torna compleja en la medida en que él, ¿cierto? Presenta o desarrolla algunos términos, algunas palabrejas, ¿no? Que dan cuenta de que no es cualquier futuro, es un futuro gibsoniano, ¿cierto? Y eso implica también tener como cierto tacto al momento de traducirlas, porque de lo contrario, pues puede generar un cambio en el sentido mismo de la relación, ¿cierto? La narración como tal. Bueno, aquí saludando también a la querida Andrea Vikernes, que ya tiene lista su libreta de notas, también a el querido Rubén Andrés Martínez, que ya hoy sí llegó temprano, muy bien, y a la querida Miriam Paola Cano. Claro que sí, muy buenas y periféricas noches. Bueno, The Peripheral de William Gibson es una novela que marca nuevamente el regreso al género narrativo que lo vio nacer, el cyberpunk. Sin embargo, aquí incorpora un elemento muy particular y es viajes en el tiempo, ¿no? O sea, básicamente está vinculando lo que alguna vez desarrolló H.G. Wells, pero dándole obviamente los matices propios del entorno tecnológico. The Peripheral es la primera entrega de una trilogía que se conoce como la trilogía Jackpot, ¿no? O la lotería, básicamente como el jackpot es el término, es el nombre de un evento que va a crear un cataclismo, ¿no? Para responder al maestro Marco, la novela fue escrita en 2014 y traducida en 2017, ¿no? La traducción en español es 2017. Esta primera entrega básicamente como que nos adentra en todo el tema de lo que es como el juego temporal, el juego de realidades, y nos habla algo del jackpot, de este evento que altera la línea de espacio-tiempo. Y luego viene la segunda parte, que aún no ha sido traducida, que se llama Agency. Esta es la segunda entrega. Y es bien interesante porque aquí se propone un desarrollo más ucrónico. Es decir, en esa novela
hay una línea temporal en la que no existe Donald Trump. Donald Trump no fue presidente, ¿no? En esta novela. Estamos en proceso de degustarla, básicamente aún no hemos empezado con ella, pero bueno, describo también algo muy interesante y es que a nivel de edición, los capítulos de esta novela son bastante cortos, básicamente son capítulos de 5 o 6 páginas, ¿no? Lo que hace que uno sienta que va más ágilmente, o sea, como que uno avanza en la lectura, ¿no? No como el caso de Bruce Sterling, ¿no? Recordemos que es como su otro compañero en el género, que escribe capítulos de 60 páginas, ¿no? Ahí sí uno dice, no, pero cuando acabaste de raco capítulo, ¿cierto? Bueno, por aquí saludando también al buen Ian Crocs, ¿no? Que como siempre aquí nos acompaña también a Mauricio Aldana, muy buenas noches, y a la querida Mala Juanita, hey, qué gusto tenerte por acá. Bueno, tenemos acá devotos y devotas de William Gibson. Y obviamente hablaremos, ¿no? También de la adaptación que se hizo por parte de la plataforma Amazon Prime y que cuenta con nada más y nada menos que Jonathan Nolan y Lisa Joy, los mismos de las de Westworld, ¿no? Pero vamos entonces a dar marcha a esto, si no, ¿cierto? Cuando empezamos a degustar. Bueno, The Peripheral, ¿no? La periferia, el periférico. Eh, es una historia, ¿cierto? Que básicamente nos lleva a esto, ¿no? Eh, pregunta Ian Crocs, ¿esto pasa en Girardot? Sí, esto pasa en Girardot en una línea temporal donde ocurrió un evento cataclísmico que alteró el espacio-tiempo. Bien, este personaje que están viendo acá es un personaje que va a aparecer, es bien interesante, se llama Will Netterton. Es un personaje que vive en una Inglaterra muy particular, en una Londres que está en el 2090. Y básicamente esta frase es muy importante, ¿no? Él dice, no estás jugando una simulación, querida señorita Fisher. Estás dentro de lo que llamamos una telepresencia periférica, ¿cierto? Lo que hagas ahí en esa realidad también afecta a la tuya, ¿no? Sí, ese marco es como el 2100, básicamente lo colocan 2005, 2032, una línea de tiempo y la otra es 2090, ¿no? Básicamente. Perdón por acá un segundo, sacamos un insumo importante, ya, listo. Entonces, este personaje va a ser importante, pero ya lo arreglaremos más adelantico. Por lo pronto vamos siguiendo en nuestra línea temporal, ¿cierto? Y pues recordemos, ¿no? Algunos eventos. Uy, por aquí también ya está con nosotros el bien ponderado, estimado John Jairo Naranjo, Don Spooky, bienvenido. Willa Gibson nace el 17 de marzo de 1948, básicamente nace en Conway, Carolina del Sur. Sin embargo, el tiempo y la vida lo llevarán a Canadá, a radicarse en Canadá y a hacer la gran mayoría de su obra en este lugar. Recordemos que él se da a conocer por una antología de cuentos que se conoce como Quemando Cromo, una antología en la cual ya dando como los insumos, ¿no? De lo que es, digamos, los ítems, los tropos, ¿no? Que él va a manejar. Por ejemplo, en esa antología hay un par de cuentos muy chéveres como, por ejemplo, El Continuo de Gesbert. Ese cuento habla de un concepto que es el fantasma semiótico. Básicamente es esas imágenes, ¿no? Que de alguna manera se almacenan en la mente, pero que en algún momento se pueden proyectar en la realidad, ¿no? Y es un fotógrafo que cuando llega a ciertos lugares, porque él está haciendo como un almanaque con la arquitectura, cuando pone su cámara y enfoca, empieza a ver imágenes de revistas de retro de ciencia ficción, o sea, digamos esas familias tipo los supersónicos, ¿no? Como esos futuros retro, ¿no? Y eso hace pues que de cierta forma él empiece como a mirar, uy, pero ¿qué es esto tan extraño? O sea, ¿por qué veo esas cosas, no? Y es justamente los fantasmas semióticos, esas imágenes que están ahí en tu mente que se pueden proyectar en cualquier momento. También está Quemando Cromo. Quemando Cromo es justamente como la base argumental de lo que va a ser Neuromante, porque es justamente la confrontación con un sistema computarizado inteligente, o sea, una IA,
Recordemos que Gibson es de los primeros que empieza a hablar del concepto de la inteligencia artificial, concepto que hasta ahora estaba en desarrollo e investigación, pero él ya lo propone como oponente, como adversario, y eso es lo que hace que William Gibson entre en lo que es el tipo de conflicto postmoderno, ¿cierto? La postmodernidad, o sea, el hombre contra la realidad, el hombre contra las máquinas y demás, ¿no? A Neuromante, novela que se publica en 1984, le va a seguir con De Cero, que es la continuación, donde inclusive tenemos personajes que ya pueden conectarse a la red sin necesidad de cables, o sea, ya habla un poquito de Wi-Fi el asunto, y Mona Lisa Overdrive, que inclusive tiene algunos apartes que ocurren en Londres, ¿no? Esta historia ocurre en Londres, Japón y Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿cierto? Estas portadas que están viendo en pantalla son de un ilustrador muy singular, un ilustrador que trabaja mucho como todo el tema del concepto cyberpunk. Se me escapa el nombre del ilustrador en este momento, pero esto fue como una reedición que hicieron con imágenes de este ilustrador, ¿no? Bueno, por acá tenemos a José Gallo, saludos, bienvenido. Bueno, después de la trilogía del ensanche, que es como el primer, ¿no? El primer arco narrativo, donde aparece Case, aparecen los vaqueros de consola, aparece Molly Millions, que es todo un personaje, también aparece este otro personaje, Armitage, ¿no? Que básicamente es como un espía, trabaja como, digamos, un espía doble, ¿no? El finlandés, que es también otro protagonista importante, ¿cierto? Le va a seguir, ¿no? Bueno, dentro de las influencias de Gibson para construir, ¿no? Toda esta narrativa, el cyberpunk va a tomar, por así decirlo, un tipo de relato que estaba, por así decirlo, como en capa caída, como que ya muy poca gente lo leía, como que no tenía muchas revisiones, y justamente era la novela negra, ¿cierto? Lo que es el noir, ¿sí? La novela negra, digamos que a diferencia del relato policíaco, presenta unas diferencias bien marcadas con manifestar la corrupción institucional, manifestar los crímenes en espacios abiertos, manejar también pues como todo el tema de las intrigas, ¿no? Que involucran al protagonista, que de alguna forma podríamos decir que está más bien como más allá del mal que del bien, ¿no? Y de cierta forma busca una forma de redención, ¿cierto? Como de salir de eso con ese caso particular, ¿no? Y que en la novela negra va a estar, obviamente, pues Dashiell Hammett, va a estar otros escritores, ¿no? Chesterton y otros más, ¿no? Que básicamente ya van hacia eso, ¿no? Y que ahorita, digamos, ha tenido una gran evolución con autores como Don Winslow, que ya plantea, pues, como el tema de las fronteras, ¿no? Los narcos y demás, ¿cierto? También lo va a influenciar muchísimo un ensayo, una conferencia de Jean-François Lyotard, una conferencia que nos habla de la crisis de los relatos científicos y el auge de la información como moneda de cambio. Básicamente la información tiene ya un valor, se vuelve un elemento importante de la economía. Este libro se llamará La condición postmoderna, y de aquí Gibson va a tener como ese elemento, ese insumo, ¿cierto? Justamente de por qué razón, ¿cierto? Digamos, debe existir esa protección a la información, ¿no? Inclusive si ustedes leen Neuromante, todo el tiempo está hablando de los contramuros, las protecciones informáticas y demás. Todo eso viene heredado de la condición postmoderna, y también, obviamente, la influencia del escritor William Burroughs, ¿no? Escritor que le gustaba muchísimo jugar con la escritura, experimentar con el lenguaje, ¿cierto? Y pues que de él conocemos la trilogía Nova, que es unas novelas experimentales, inclusive es una trilogía que empieza con La máquina blanda, El ticket que explotó, y termina con Expreso Nova, ¿no? Es el cierre de esa trilogía. En El ticket que explotó, propone el término heavy metal, ¿no? El heavy metal nace, ¿no? A partir de esta novela. Básicamente es un personaje que se llama The Heavy Metal Kid, ¿no? Que es un muchacho, un personaje que vive, ¿no? Digamos, tan drogado y como con una sensación de alteración de la percepción tal, ¿no? Que obviamente pues esta palabra se convierte en la etiqueta para mencionar este nuevo género musical que estaba alterando la conciencia. Exacto, Ian, un recurso monetizable, ¿no? La información es un recurso monetizable.
y eso hace que obviamente se convierta en lo más valioso, ¿cierto? Bueno, Neuromante también, digamos que tuvo una adaptación a cómic, ¿no? Ahí lo pueden ver. Es una adaptación que sale aproximadamente como en el 88, más o menos, ¿no? Y es como una interpretación en viñetas, ¿no? De lo que ocurre en las acciones de Neuromante, ¿no? Obviamente, pues para algunos, ¿no? Difiere en una cosa, solo la información, no monetizable. Sí, sí, sí. En ese caso, el querido J, le damos la razón. ¿Sí? Digamos que es ese intercambio de datos, ¿no? Lo que realmente, digamos, se vuelve importante. Es decir, la información está siendo restringida, está siendo, por así decirlo, como acumulada, ¿no? Por ciertas corporaciones que son las que tienen la potestad sobre ella, ¿cierto? Y eso hace que obviamente, pues, los hackers sean un factor importante. Bueno, a esta trilogía del ensanche le sigue la trilogía del puente, donde tenemos las novelas Idoru, ¿cierto? Que habla justamente de las idols, ¿no? Estos personajes, estas mujeres, esas personas que trabajan en el tema de la música, ¿no? Y que de cierta forma pues son seguidas por muchas personas, ¿no? También Luz Virtual y todas las fiestas del mañana, que digamos en este momento Minotauro está volviendo a reeditar, ¿no? O sea, digamos que para los que quieren recuperar o de pronto completar esa trilogía, Minotauro la está reeditando porque el más difícil de conseguir es el último, todas las fiestas del mañana. Este título inclusive está muy influenciado en James Graham Ballard, escritor también inglés, ¿no? Que es muy conocido por sus espacios interiores, ¿no? Digamos, no le gusta el espacio exterior, sino interior. Le gusta mucho el tema de la psicología y el impacto de la vida moderna en el ser humano, ¿cierto? Bien, por aquí Ian sigue complementando el debate de los datos y dice, sí, pero, si hay días de tráfico de datos, de nuestros datos, son los que más valor tiene. En ejemplo, las redes sociales, eso no empezó ahora en la era digital, ¿o sí? Y cuando me refiero a valor, también me refiero a algo que se le puede asignar un precio. Bueno, Ian, ahí está la polémica de hoy, ¿no? Luego, le sigue una trilogía que se llama la trilogía Blue Ant. Aquí en esa trilogía, William Gibson ya no quiere hacer Cyberpunk, ya se dio cuenta que está sobreexplotado, ya medio mundo quiere hacer Cyberpunk, ya Neil Stephenson había hecho Snow Crash, entonces dice, no, tengo que dirigirme por otro lado, y se va a lo que se conoce como Techno Thriller, ¿cierto? Techno Thriller es un género donde básicamente hay tecnología, pero de alguna forma está más ubicado en un presente, básicamente en unos años cercanos, ¿no? Entonces, esta trilogía empieza con Mundo Espejo o Pattern Recognition en inglés y tiene que ver con una mujer que es una cool hunter, ¿no? Básicamente una cazadora de tendencias que va a trabajar para la compañía Blue Ant, ¿cierto? Justamente haciendo eso, el trabajo de eh, buscar y crear patrones de tendencia de consumo. Esto la va a llevar, obviamente, a conocer un caso en particular y es el de un artista que está creando unos videos en YouTube que son altamente virales y solamente se encuentran por una determinada hora, ¿no? Entonces, esto para ella se vuelve como en el detonante para, obviamente, avanzar la historia, luego le sigue País de Espías y termina con Historia Cero, ¿cierto? Esa es la trilogía Blue Ant. Y de ahí, pues pasó mucho rato que William Gibson no escribía nada, ¿no? Hasta que, pues, aparece, ¿cierto? Digamos en 2014, el Peripheral o la periferia. Bueno, ahí tenemos entonces, ¿no? La trilogía Blue Ants ocurre o transcurre en la década de los 2000, ¿cierto? Esto pues básicamente tiene que ver mucho con el término de los viajes, ¿no? Digamos, en avión, los jet lags, ¿no? Digamos, los trastornos que provoca estar en un horario diferente, ¿no? Y digamos que la idea, ¿no? Tiene que ver mucho con cuestionar o revisar el tema de la publicidad viral, ¿no? También, digamos,
cómo esto, ¿no? Digamos, va a impactar obviamente en el protagonista o en el que mueve los hilos, ¿no? Que es Hubertus Vigen, ¿no? Que es el que mueve los hilos, ¿cierto? Y sin duda alguna, digamos, el interés también es como mirar como otra beta de exploración de tendencias, ¿no? Básicamente. Bueno, de Peripheral, el tema de hoy, ¿no? Nuestro tema de hoy. Básicamente, ¿no? Digamos, tiene, por así decirlo, una descripción en la solapa bien interesante. Voy a leer algunos fragmentos que dice: Flying Fisher vive en una carretera secundaria de una zona rural de Estados Unidos donde no hay mucho trabajo, a no ser que uno se dedique a la fabricación ilegal de drogas, algo que ella intenta evitar. Su hermano Burton vive de la ayuda económica del Departamento de Veteranos que recibe a causa del daño neurológico que sufrió en reconocimiento áptico, una unidad de élite de los Marines. Flynn se gana la vida como puede con el dinero que consigue montando productos en la tienda de impresión 3D local. También consigue algo más como exploradora de combate en un juego online al que juega para un rico, aunque ha tenido que dejar los juegos de disparos. Will Millerton vive en Londres 70 y pico años después, al otro lado de décadas de un apocalipsis que se ha desarrollado a cámara lenta. Ahora las cosas van bastante bien, al menos para los pudientes, y tampoco es que puedan demasiado y tampoco es que queden demasiados pobres. Will es un publicista de alto nivel y guía a celebridades que se considera un romántico inadaptado y vive en una sociedad en la que ponerse en contacto con el pasado es un pasatiempo. Un pasatiempo más. Burton gana algo de dinero extra en internet trabajando en secreto en el prototipo de algo parecido a un juego, un mundo virtual que tiene cierta semejanza con Londres, aunque un Londres muy extraño. Convence a Flynn para que haga alguno de sus turnos, gracias a que le asegura que no se trata de un juego de disparos. No obstante, en el juego, la chica es testigo de un crimen horrible. Flynn y Will están a punto de conocerse. El mundo de Flynn se verá alterado por completo y de manera irrevocable, mientras que los habitantes del The Wilf, uno decadente en el que prima el poder, aprenderán que algunos de esos mundos del pasado pueden ser fabulosos, ¿no? Muy bien. Bueno, por aquí saludamos a Douglas Nova. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Perfecto. Entonces, ya vieron, ¿no? Inclusive es muy interesante como en algunas páginas hay descripciones como Flynn vive en la América profunda, ¿no? Qué linda etiqueta, ¿no? Para esa América rural, ¿no? Así como cuando dicen acá, la Colombia profunda, ¿no? Qué lindo suena, ¿no? Pero realmente es el campo, ¿no? El campo rural, ¿no? Y pues vemos que la diferencia de los pueblos estadounidenses a los pueblos de acá es muy distinta. Pero bueno, Flynn se gana la vida imprimiendo elementos, objetos en 3D, ¿no? O sea, en ese mundo el 3D es asequible, económico, ¿no? Como les decía al comienzo, esto es un desarrollo de Jonathan Nolan y Lisa Joy, los mismos detrás de Westworld, ¿no? Digamos, una serie que explora justamente todo el tema de la ética humana, ¿cierto? Y la naturaleza salvaje del ser humano ante, ¿no? Ante ese, digamos, ante esa posibilidad, ¿cierto? De un parque temático donde puedes hacer lo que quieras y no pasa nada, o sea, matas a alguien, lo que sea, no importa, un androide, un robot, eso no pasa nada, ¿cierto? Bien, aquí tenemos a la querida actriz Chloe Moritz, ¿no? Básicamente, pues la recordamos por papeles como, sí, Carrie, ¿no? Y otros más, pero aquí, ¿cierto? Digamos que hace un papel bien interesante, parece que fue una elección particular para esa serie, ¿no? Que ella sea, digamos, como el protagonista. Y claro, digamos que hay unos ligeros cambios, ¿no? Entre lo que ustedes vieron, lo que escucharon de lo que es como la solapa de la novela y lo que es la serie, ¿no? Digamos que acá Flint sí trabaja en el 3D, le gusta mucho el tema de los juegos, ¿no? Y es muy tesa, o sea, básicamente muestran que tiene una habilidad enorme en el desarrollo, digamos, como de esa inversión y estar, digamos, como encarnando un personaje, ¿cierto? Este avatar. Y digamos que con respecto a Burton sí le hacen un cambio, ¿no? Acá, ¿no? Aquí dice Ian Crocs.
la Colombia profunda, allá donde no llega el Estado, o sea, donde se la hunde la masa. Ian, sí, ¿qué hacer? ¿Cierto? Bueno, eh, esto es Flynn, ¿no? Digamos, ella es Flynn, digamos que en las descripciones de la serie dicen que es una chica con ambiciones, ¿no? Uno dice, sí, ella, digamos, como que quiere algo más, quiere experimentar algo diferente, ¿no? Como que ya está cansada del mismo bucle, ¿no? Como ir todos los días, ¿no? Eh, a ver, bueno, aquí el más Marco, también un gran cineasta, un gran cinéfilo, ha visto, la vi hace poco en Shadow on the Clouds, heroína de la Segunda Guerra. Ok, bueno, vamos a ver ese papel que hace ella ahí, ¿no? Esta es la tienda donde ella hace, ¿no? Digamos, sus réplicas, ¿no? Digamos, en 3D. Y de alguna forma, digamos que en esa trilogía, o por lo menos lo que lleva que es The Peripheral y Agency, siempre empieza con el tema del unboxing, ¿no? Básicamente como vamos a abrir o a destapar este ingenio tecnológico. Ese ingenio tecnológico justamente es el periférico, ¿cierto? Aquí vemos pues algunos fotogramas, ¿no? Inclusive ella hace figuritas, ¿no? A veces se guarda una que otra, ¿no? Esta foto no es en sí el lugar, pero básicamente cuando Flynn nos muestra su casa, ¿cierto? Básicamente nos presenta, ¿no? Lo que es la casa en sí, donde vive ella y la mamá, que la mamá tiene una extraña enfermedad, básicamente ha quedado más en reposo, siempre está en cama, no puede ver, no puede moverse mucho, ¿cierto? Eso también va a ser un elemento clave para el desarrollo de la historia, porque justamente es como gatillando o detonando también como el deseo de, ¿no? Básicamente Flynn está trabajando para tener, ¿cierto? Digamos como, o asegurar una medicina que hace que la mamá pueda mantenerse con vida, pero obviamente no ha podido recuperar del todo, por así decirlo, la conciencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, eh, resulta, ¿no? Que al frente de la casa está justamente, digamos, como la caravana, la furgoneta donde vive Burton, ¿cierto? Y básicamente es, ¿no? Esa furgoneta, digamos, clásica, esas casas rodantes, ¿no? Donde él hace, pues, la mayoría de sus experimentos y ahí donde tiene, digamos, sus aparatos, obviamente conectados a una potente red, ¿no? Digamos, Wi-Fi, etcétera, ¿cierto? Y en algún punto, digamos que vamos a ver cómo en esa línea temporal alterna, o en esa línea temporal que es la Londres de los 1090, aparece una impresión 3D en miniatura de la casa de Flynn con la caravana de Burton, ¿no? Ahora, en esta historia, en lo que es la adaptación, le incorporan también un componente bien interesante e inclusive, ¿no? Ahí está uno de los actores que también aparece en Westworld y es como el tema de quién es realmente el dueño del pueblo, ¿no? Quién es realmente el que tiene el poder, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos entonces a la querida actriz, ¿no? En este caso a Flynn, y colocándose el periférico, ¿no? Digamos que tiene un ritual de acceso, básicamente Burton le dice, no, mira, te lo colocas, cuentas hasta 10 pero al revés, y ahí te conectas, ¿no? Entonces ella como que, ¿no? Lo mira con esa cara de, sí, esto debe ser ahí otro engaño, otro, ¿no? Y la primera dosis, ¿no? Cuando ella ingresa, ¿no? Siente como, uy, ¿qué es esto tan raro? Ahí nos lleva entonces a una Londres, ¿no? Donde, digamos, conviven las estructuras arquitectónicas del presente, del 2023, con el 2090. Y tenemos estas esculturas que justamente tienen que ver con el Renacimiento. Para eso, digamos que me parece bien interesante citar, ¿no? lo que, lo que hace un ensayo que presenta una escritora que se llama Amy Ireland, ¿no? Básicamente esta escritora hace unos ensayos, ¿no? Con relación a tomar el cyberpunk para reflexionar sobre el impacto, ¿cierto? Digamos, de
el modelo económico sobre el agenciamiento y, por así decirlo, como el poder de decisión que tienen las personas. Entonces, ella cita un pasaje bien interesante, ¿no? Digamos, de Neuromante, ¿no? Estoy buscando el fragmento, ¿cierto? Vamos a ver si lo encuentro por acá, ¿cierto? Pero básicamente tiene que ver con, vamos a ver si lo tengo por acá. Bueno, creo que es por este lado, ¿no? Así que básicamente la idea es que el Renacimiento, ¿no? Representa, por así decirlo, como una bisagra, ¿no? Digamos como ese fuelle, ¿cierto? Ese punto, ese puente entre lo que fue, ¿no? Cambiar de un paradigma de control, ¿cierto? Total, que digamos venía básicamente de algo externo, a pasar a tener el control por parte de los humanos, ¿no? Digamos, el ser humano como estructura de las cosas. Y de alguna forma, ¿cierto? Digamos que eso también nos lleva como al tema de establecer, ¿no? El Renacimiento, pues como ese punto o ese pináculo, ¿cierto? Del desarrollo humano, ¿cierto? Básicamente. Bueno, Rubén pregunta, Fixi, ¿la novela, la compañía que fabricó esa vaina también es colombiana o es solo la serie? Qué gran pregunta. Estimado Rubén, la respuesta es, la compañía es colombiana. Sí, señor. Así como Medellín aparece en, creo que si no estoy mal, en Conde Cero, Mona Lisa Drive, aquí la compañía es colombiana, ¿no? Los colombianos hacemos periféricos. Sí, señor. Eso es un aporte de la novela, o sea, básicamente hacen una similitud. Aquí ya estamos viendo cómo Flynn, ¿cierto? Se vuelve Burton, ¿cierto? Y empieza, ¿no? Unas imágenes de coreografía donde ella empieza a mirar, ¿no? Qué tan sincrónico es su pensamiento y su avatar, ¿no? Entonces ella hace volteretas, ¿no? Empieza a ser muy flexible, dice como, oiga, esto es una sensación de inmersión nunca antes vista, ¿cierto? Sin embargo, ¿no? Y aquí es donde empieza, digamos, lo tentador, porque justamente en la novela, ¿cierto? Ella es testigo de un crimen, y aquí va a pasar eso, ¿no? Digamos que Burton o Flynn se encuentran con esta chica, ¿cierto? Y ella le pide, obviamente, así como juego de rol, ¿no? Como que, oh, la fiesta es aburrida, acompáñame, ¿no? Tal cosa, ¿cierto? Van en un vehículo y ahí sucede, ¿no? Digamos, justamente como el detonante, ¿no? Digamos, ese elemento noir, ese elemento de novela negra, ¿cierto? Que ya desata el misterio, bueno, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Sí? Eh, También, digamos que se nos presenta un personaje que de cierta forma requiere los servicios de Flynn Burton, ¿cierto? Para ingresar en un lugar, en un laboratorio y hurtar, ¿no? Básicamente llevarse una llave, ¿cierto? Una llave informática, básicamente, ¿no? Digamos como un conjunto de datos que son de alto valor, ¿no? Eh... Mira, el maestro Marco dice, bueno, con ese dato nos convertimos en el Silicon Valley de América Latina. Sí, maestro Marco Pinto, en otra línea temporal ocurrió eso en Colombia. Ahí tenemos la cronía, ¿cierto? Bien, esto es justamente parte de eso, ¿no? Cuando este avatar, ¿no? Este periférico de Burton Flynn, ¿no? Digamos que recibe ese trasplante ocular, ¿no? Que es, digamos, como, también eso es lo interesante aquí, ¿no? Digamos, cómo se empiezan a producir esas sensaciones o emociones, ¿cierto? Y que de alguna forma también empiezan a alterar el sentido de realidad, ¿cierto? Digamos, exactamente lo que estoy viviendo es la realidad o realmente es una ensoñación o vivo en una ensoñación y lo que voy allá a ver es la realidad, ¿no? O sea, aquí ya empieza un poco ese juego diqueano, ¿cierto? Ese juego de realidad diqueana, donde de alguna forma como que las sensaciones, lo que recibimos sensorialmente, pueden alterar a tal grado que digamos, ¿será que sí estoy entrando en una simulación o esto es la realidad, ¿no? ¿Cierto? Bien, aquí cuando conoce a Wilf, ¿no? Digamos que Wilf aquí no es tanto un publicista, ¿no? Digamos que él es más bien un facilitador que está a las órdenes, ¿no? De un personaje que representa, por así decirlo, como uno de los poderes importantes de esta historia, que son los Klett.
Los CLEP, ¿no? Son básicamente como una especie de mafia, una mafia rusa, ¿cierto? Que son los que realmente tienen el control, ¿cierto? Digamos, de estos enclaves, como el caso de Londres, ¿sí? Y de alguna forma Wilf es como el facilitador, o sea, que de alguna manera trata siempre de mantenerlos informados, ¿no? Que está ahí presente, ¿no? Y de alguna forma Wilf empieza a tener pues como una relación de afecto y cariño mutuo, ¿no? ¿Cierto? Con Flynn, ¿no? Inclusive aquí en la serie hay unos desarrollos bien interesantes a nivel de lo que pueden ser tecnologías o vaticinios del futuro, como las interacciones táctiles, ¿no? Digamos que acá, como ya tiene el periférico puesto, digamos, está simulándose, entonces él le enseña, ¿cierto? Un par de gestos para, por ejemplo, no sé, quitar una capa de realidad, quitar a los avatares, ¿no? Porque en algún punto de la serie, en un capítulo, ella dice, qué extraño, la gente siempre pasa, pero nunca nos está viendo, ¿no? Él le dice, es parte también de este entorno, ¿no? Para que de cierta forma no vaya a haber un trastorno, que la gente no se sienta o se sienta mal, ¿no? Básicamente es una manera de generar un espacio cómodo para la persona que visita ese futuro. Pero básicamente él enseña el gesto que es como con los dedos, ¿no? Le dice como, haz esto y ahí desaparecen los personajes secundarios, ¿no? Digamos, los NFTs, ¿no? Las personas, no, los NPCs, ¿no? Non-player characters, ¿cierto? Eh, también en algún punto dice, pero estos edificios son reales, y él le dice, hagamos otro gesto, ¿no? Y quita la capa, ¿cierto? Y ahí se ve la Londres que queda, que es una Londres que ya, digamos, está sucumbiendo un poco, ¿no? Al deterioro, como que ya no es lo mismo de antes, ¿no? No es esa ciudad, digamos, moderna que siempre ha sido, ¿sí? Ahora, Flint, digamos que también tiene en su realidad, en el 2030, ¿no? A otro personaje que es no el sheriff, sino el auxiliar del sheriff, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Sí, no, no son NFTs, ¿no? Son no un carácter, o sea, NPC, perdón. Sí, sí, me confundí. Bueno, acá, no entendí muy bien. ¿Qué es un corte? Bueno, para el maestro Marco, ¿no? Digamos que los... sí, también, ¿no? Miriam, esa también puede ser una categoría. Maese Marco, el tema de los cortes justamente son, ¿no? Como esos quiebres o rupturas que ocurren, ¿no? Entre lo que va ocurriendo entre cada dimensión cuando ingreso y vuelvo a la realidad. Esos son los cortes, ¿no? Básicamente. Aquí el auxiliar del sheriff también empieza a notar algo, y es que al parecer hay una amenaza justamente por ese paquete de datos que fue hurtado al laboratorio y que pone en riesgo el futuro o la línea temporal de Flynn. ¿Sí? Inclusive hay automóviles que tienen tecnología stealth, ¿no? Básicamente tecnología de invisibilidad, ¿cierto? O sea, me dice, pero qué rayos, ¿no? ¿Cierto? WTF aplica, sí. Total, ¿no? Entonces, este personaje, digamos que es, ¿no? Justamente como esa persona incauta que por accidente entra también a conocer que hay algo raro, ¿no? Y algo raro, torcido, feo. Incluso que tiene, por así decirlo, que ver con el sheriff, y cómo el sheriff tiene relaciones con este personaje que es como el dueño de una exitosa cadena de carnicerías, qué sé yo, ¿cierto? Que es como el que realmente ostenta el poder en ese pueblo que vive, ¿no? Bueno, aquí también tenemos a esta otra protagonista, que ella justamente es como si Flynn, ¿cierto? Digamos, representa a estos visitantes viajeros, ¿no? Que de alguna forma se involucran con los Clemp. Ella, de alguna forma, lo que quiere hacer es restablecer el balance entre realidades y líneas de tiempo. Y obviamente sabe que Flint tiene en su mente esa llave informática que de alguna forma podría generar el control de líneas temporales, ¿no? O sea, se obsesiona con esa vaina, ¿cierto? Esta actriz de pronto la reconocen si de pronto han visto la serie Años y Años, Years and Years, ¿no? Una serie que fue desarrollada para, si no estoy mal, HBO,
y que nos habla de un futuro ni tan distante ni tan cercano, donde aparecen diferentes cosas como transhumanismo, el debacle económico y demás cosas, ¿no? Entonces, esta mujer, ¿no? De alguna forma se presenta como esta otra pieza dentro de este ajedrez, ¿no? Que obviamente mueve sus hilos y que de alguna forma tiene una influencia grande, ¿no? Tanto así que puede debilitar a los Clem, puede acabar también con la institución, ¿no? Que es justamente como el que regula los viajes en el tiempo y demás, ¿no? Eh, este momento es importante, ¿no? Cuando Flynn recibe la explicación de el famoso jackpot, ¿no? Que básicamente recordemos pues que esa novela fue escrita antes de que pasara lo que pasó, ¿no? Con la pandemia, pero en la serie, digamos que sí cuentan un poco que tiene que ver con cambio climático radical, también una explosión nuclear, cómo esto llevó también a, eh, digamos, un bajo desarrollo de agricultura porque no había manera de cultivar la tierra, ¿no? Digamos que se empieza a perder los alimentos, se empieza a perder como la capacidad de sobrevivir, ¿cierto? Entonces, esto generó, digamos, como este colapso que se conoce como el jackpot, ¿no? Básicamente, digamos, por estas maquinitas tragamonedas, ¿no? Que cuando uno jala, ¿no? Y coinciden las tres, ¿no? Digamos, las tres en línea, ¿no? Digamos, el famoso comodino jackpot, ¿no? Es porque ocurrió el evento, ¿cierto? El jackpot, digamos que es como ese punto de convergencia entre realidades y temporalidades que de alguna forma hace que Flynn también ya entre en sospecha porque dice, carajo, ¿no? Ya abrí la caja de Pandora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cierto? Y también, digamos que la serie muestra mucho, sobre todo lo que pasó con el equipo, ¿no? Digamos, la unidad de élite militar en la que él estaba, ¿cierto? Inclusive, digamos que aquí no se nota mucho, pues, el tema de la ayuda estatal. Básicamente, él lo que hace es como servir a unos ciertos intereses, ¿no? Como que trabaja para ciertas compañías, pero tiene esta tecnología de los ápticos, ¿no? Que inclusive le permiten, por así decirlo, digamos que tiene ya tecnología incorporada en su cuerpo, ¿cierto? Que es un poco lo que de alguna forma también se ve en la serie Años y Años, ¿no? Digamos, una chica que sueña, ¿no? Con tener ya, digamos, en su mano el celular y simplemente, ¿no? Hacer el gesto y ya hablar, ¿no? O tener un implante ocular. Es decir, el tema, digamos, recurrente que ya tenía Gibson en la trilogía del ensanche, ¿cierto? Digamos, modificar al ser humano a través de elementos tecnológicos que le permiten potenciar su naturaleza, incluso desafiar la muerte misma, ¿cierto? Bueno, aquí está, digamos, como el líder de los Clem, ¿no? Digamos, de esta mafia rusa, ¿no? Por así decirlo. Y pues digamos que es un personaje estratégico, siempre se le muestra bastante elegante, muy dandy, bastante calmado, pero que también, ¿no? Digamos, no gusta mucho de los secretos, ¿no? Y de alguna forma, algunos de sus empleados están trabajando, ¿cierto? Para el adversario, tratando de atrapar a Flynn y este secreto ya de informática que tiene, ¿cierto? Siempre se le muestra, digamos que su hogar es como este palacio victoriano, ¿no? Tomando el té y esas cosas, ¿no? Digamos que Gibson siempre tiene mucha afinidad con todo ese tema de esos rituales, ¿no? Victorianos, esos victorianos, digamos, esos rituales muy clásicos, ¿no? Que dan como esa sensación de la élite, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Justamente, pues como todo el tema de, digamos, de las interfaces, hay momentos donde se ven, ¿cierto? Digamos, como ciertas pantallas, ¿no? Holográficas que emergen, aparecen frente a ella. Entonces, creo que la serie hace, digamos, un desarrollo interesante frente a eso, ¿no? Digamos, cómo se muestra esa tecnología. Es decir, Gibson en algún momento siempre se consideró como alguien vanguardista, alguien que de cierta forma veía el futuro, ¿no? O sea, era un futurólogo, ¿cierto? Ya después, digamos, como que perdió un poco el don, pero aquí vuelve y lo recupera justamente con eso, ¿cierto? Sí, podríamos ver, ¿no? Digamos que estos CLEP son una herencia del steampunk, la herencia, digamos, de la máquina diferencial, ¿no? Bueno, ese es otro personaje también muy interesante. Él es el amigo más cercano a Burton, ¿sí? Y que de cierta forma, por un incidente, ¿no? Justamente por salvar la vida de un perrito, él se expone a una explosión tan fuerte que lo deja, ¿cierto? Digamos, inválido. Básicamente pierde
uno de sus brazos, una de sus piernas, ¿no? Entonces le toca movilizarse pues en un vehículo diseñado, ¿cierto? Para él, que a veces obviamente tiene daños, se traba y demás cosas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que cuando a él le presentan el periférico, wow, yo quiero vivir en esa realidad, porque en esa realidad me puedo mover, tengo pies, tengo mis brazos, qué nota, ¿cierto? Es un poco lo que también planteaban en Neuromante, cuando Case, ¿no? Recibe la oferta, ¿no? De, si no estoy mal, Wintermute, que le dice, mira, te puedo asegurar la inmortalidad. Es decir, puedes vivir eternamente aquí, ¿sí? Y ya obviamente perderías, digamos, tu lugar en esa otra realidad, o sea, ya no estarías en esa prisión de carne, sino que ya estarías, ¿no? En esta conciencia ampliada, ¿no? En este entorno donde puedes ser libre, ¿no? Entonces, este detallito me pareció bien interesante porque es una de las premisas de, digamos, de ese transhumanismo, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Realmente podría recuperar, ¿cierto? Digamos, lo que fui, ¿cierto? Pero también a un costo y es estarme todo el tiempo allá, ¿no? ¿Cierto? Un poco lo que se veía también en Inception, ¿no? En el origen, ¿no? Cuando el personaje de DiCaprio llegaba pues a este entorno parecido como a Estambul, ¿no? Como a Turquía, ¿no? Como a Estambul, y que veía mucha gente conectada, digamos, a la máquina, ¿no? Básicamente porque era como la única forma de soñar, ¿no? Decían allí. Bien, eh, seguimos por acá. Bueno, este personaje también va a ser bien interesante. Digamos que ella es como la representante de esta institución que de alguna forma se encarga de vigilar los movimientos entre temporalidades, ¿no? Entonces, aquí es donde viene lo interesante del asunto. William Gibson, digamos que inserta el tema del viaje en el tiempo, pero no por un dispositivo, o sea, es decir, no por una máquina sofisticada, no por un ingenio H.G. Wells, ¿no? Sino a partir de esa telepresencia, ¿no? Digamos, transportarme a través, ¿no? De la fibra, del intercambio de datos, ¿no? Y llegar a ese otro entorno, ¿cierto? O sea, viajo en el tiempo, pero más que todo, la conciencia, ¿no? Básicamente, mi mente viaja, ¿cierto? A ese otro entorno, ¿cierto? Entonces ya, digamos, no está el desprendimiento físico, sino básicamente neuronal, ¿cierto? Básicamente un traspaso de conciencia, ¿sí? Ella, este personaje, tiene también, digamos, pues como a esta ayudante, ¿no? Que también es como una IA, ¿cierto? Y esta IA, digamos que tiene también pues como un grado alto de conciencia, es decir, lo que llaman la capacidad de agenciamiento, ¿cierto? Y esto hace pues que de una u otra forma también se habla como un personaje encriptado, ¿no? O sea, como inclusive ella es capaz de determinar, por ejemplo, cómo están los personajes en esa realidad, etcétera. O sea, está bien dateada, que llaman, ¿no? Ese es el personaje que les digo, ¿no? Este básicamente es como el dueño del pueblo, ¿no? Digamos como el capataz, ¿no? Por así decirlo, que también está interesado, ¿no? En ese tipo de tecnología y resulta, ¿cierto? Que justamente por los extraños avatares del viaje en el tiempo, incluso él tiene un periférico que le permite, ¿cierto? Ingresar en una especie de entorno o de realidad muy particular, donde es contactado y le dicen, vea, usted va a recibir una transferencia de tantos millones en este momento y la idea es que usted elimine a Flint y a Burton, porque son una piedra en el zapato. Usted los elimina y nosotros le pagamos el restante para completar 10 millones de dólares, ¿no? Así, ¿cierto? Bien. Aquí nos dice Marco Pinto, como esa película de Christopher Reeve que viaja en el tiempo concentrado en un objeto. Exactamente, ¿no? Sí, 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 tiene mucha relación con esa idea, ¿no? Inclusive en el cómic de The Invisibles, en la primera entrega, King Moff es capaz de viajar en el tiempo justamente haciendo meditación y entrando, ¿sí? Muy bien, ha llegado el tintico. Salud, queridos ficcionautas, ¿no? Aquí llegó el tinto sabroso para seguir charlando, ¿cierto? Sí, justamente, ¿no? King Moff entra en estado de meditación profunda y eso le permite trasladar su mente, su conciencia a la época de los Beatles y hablar directamente con John Lennon, ¿no? Ya,
Ahí lo plantea Grant Morrison, lo plantea también Christopher Reeve, ¿cierto? Gracias, Maese. Bueno, este es un pasaje interesante, ya estamos como llegando, por así decirlo, como al cierre de este primer arco de la serie, ¿cierto? No sabemos si va a estar renovado o no, pero bueno, esperemos que sí, ¿cierto? Y básicamente, esta autoridad de la institución dice, bueno, ustedes me interesan y de alguna forma, pues, tengo que parar a esta mujer que está obsesionada con restaurar el espacio-tiempo. Entonces, pues los vamos a entrenar, ¿no? Entonces aquí están los tres, ahí por ejemplo el compañero de Burton recupera su movilidad completa, ¿sí? Obviamente Flynn es como la que tiene mayor habilidad, la que de cierta forma tiene las mayores aptitudes, los otros dos pues obviamente, ¿no? Son soldados, pero también les falta un poco de entrenamiento, ¿cierto? Y ahí entra el asunto, ¿no? Digamos como que ahí queda, ¿no? Incluso hay un momento donde hay una fuerte contienda entre Flynn y esta mujer, ¿no? Digamos que se concentra como en esa restauración. Y bueno, ahí entra el primer arco, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué ocurrirá en la segunda temporada? Pero básicamente quería charlar un poquito sobre esta serie, sobre esta novela, porque justamente es, ¿no? Cómo William Gibson incorpora dos elementos que en algún momento pues no eran del todo tan cercanos como el cyberpunk, ¿cierto? Digamos como este desarrollo tecnológico, este desarrollo lleno, digamos, de la influencia de los dispositivos y el viaje en el tiempo, ¿no? Y que lo hace de una forma, digamos, bastante interesante. Digamos que la novela, por así decirlo, primero como que uno tiene que entrar en ese lenguaje gibsoniano, tiene que más o menos contextualizarse un poquito, ¿cierto? Pero como que luego ya la novela toma forma y uno va, ¿no? Pasando páginas y páginas y va siguiendo el relato de estos protagonistas, ¿no? Bien. Bueno, muy bien, Sergio Salazar. Muchas gracias. Bueno, sí, el máster, muy bien, ¿no? Bueno, eh, bueno, el maestro Marco nos pregunta, ¿no? Esa temporada, ¿cuánto del primer libro es? Básicamente está ocupando más o menos lo que es como la mitad del libro, ¿no? La mitad del libro, básicamente, ¿no? Porque vamos a ver acá, obviamente con ciertos cambios, ¿no? Que van ocurriendo en la historia, pero más o menos es la mitad del libro, ¿no? Básicamente, ¿sí? Bueno, para nuestra próxima charla, que la vamos a tener un poquito distante, básicamente vamos a dar un lapso de 15 días, vamos a hablar de una novela reciente que me ha dejado bastante sorprendido. Es una novela que ha editado la editorial Caja Negra, una editorial que está, digamos, es más habitual para lo que es teoría, mucha filosofía, mucho ensayo, pero ahora está incorporando un sello literario donde incorpora escritores y escritoras que hablan de temas filosóficos, pero en clave narrativa. Y esta novela es bien interesante porque plantea básicamente el colapso de Internet, ¿no? O sea, Internet se cae y eso crea un nuevo entorno, un nuevo mundo, ¿no? Entonces hablaremos de Infinito, de Tim Mawan, ¿no? Que es un escritor, si no estoy mal, escocés, y básicamente hablaremos de esa novela en detalle, y es una novela que se consigue actualmente, es una novela bien interesante, ¿no? Que nos plantea justamente qué pasaría si Internet se nos cae, ¿no? Bueno, por aquí entonces nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a la querida Andrea Vikernes, también al maestro Marco Pinto, a mi hermano Daniel Mauricio, a Sergio Salazar, a Miriam Paula Cano, también a Mala Juanita Contreras, ¿no? Gracias también por los comentarios, también a Ian Crocs con sus detalles, también bien interesantes esas discusiones planteadas, también a Rubén Andrés, también a el genial J, Don Spooky, ¿no? A Douglas también, por estar por acá. ¿A quién más tenemos, no? A José Gallo también, ¿no? Que de cierta forma nos acompañó hoy, a Pablo Marín, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, como siempre, por estar conectadísimos. A Mauricio Aldana también, que nos acompañó, ¿cierto?
Y bueno, la verdad, como siempre, es un placer, ¿no? Llevarles estas pequeñas cápsulas. Nos veremos entonces dentro de 15, el 22 de febrero, para hablar entonces de Detalle Infinito. Como siempre, larga de prosperidad y que la ficción me los proteja. Por lo pronto, feliz resto de miércoles, feliz resto de noche, feliz fin de semana. Nos vemos. Chao.